Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo en 3 casos sumamente precisos y humanamente difíciles. Las reformas sobre aborto son difíciles de adoptar. Si bien la mayoría de las mujeres latinoamericanas todavía viven en contextos donde el acceso está restringido o directamente prohibido, es evidente que en los últimos años hubo avances en América Latina y hoy encontramos distintas variedades de despenalización. En este episodio nos preguntamos, ¿de qué formas y a través de qué mecanismos ha avanzado el aborto legal en América Latina? ¿Cuáles son los principales procesos políticos que lo han permitido? Esto es Arena en Disputa, la política del aborto legal en América Latina. La reforma, el avance de las políticas sobre aborto legal en América Latina. La experiencia comparada en el mundo muestra que la despenalización del aborto puede darse por vía legislativa o por vía judicial. Los dos caminos han implicado una intensa movilización y capacidad de incidencia política de los feminismos, así como la activación de actores conservadores que intentaron impedir las reformas. A nivel global, un caso emblemático en la despenalización del aborto fue Estados Unidos, como lo explica la profesora Jennifer Piscopo de la Escuela Royal Holloway de la Universidad de Londres. En 1973, en un caso de litigio estratégico, la Corte Suprema de los Estados Unidos, amparándose en la enmienda 14 de la Constitución, emitió una sentencia que establecía que el Estado federal proporcionaba un derecho a la intimidad. Ese derecho, entonces, protegía el derecho de una mujer embarazada a elegir si quiere o no abortar. La sentencia, conocido como fallo Roe v. Wade, estableció el derecho federal al aborto, eliminando la prohibición y las restricciones por casales durante el primer trimestre. Este fallo coincidió con un periodo progresista en la composición de la Corte Suprema. Luego, Roe v. Wade fue revertido en 2022 por una composición conservadora en la misma Corte, producto de los cambios en su composición durante el gobierno del presidente derechista Donald Trump. En América Latina, en los casos en los que los movimientos feministas no encontraron contextos políticos propicios para avanzar por la vía legislativa, han intentado hacerlo mediante iniciativas de litigio estratégico en las Cortes de Justicia cuando han tenido integraciones progresistas. Estos han sido los casos de Colombia en 2006 y en 2021 y de México en 2012 y 2023. En estos países, ante las demandas feministas, las Cortes emitieron sentencias declarando que el aborto no es un delito y por lo tanto no debe ser penado y tiene que estar disponible para las mujeres que lo requieran. Sin embargo, la vía más frecuente por la que los movimientos feministas latinoamericanos han intentado avanzar ha sido la vía legislativa, presionando a los partidos políticos para adoptar leyes que despenalicen el aborto. Así fue que se aprobaron leyes en Uruguay en 2012, en Chile en 2017 y en Argentina en 2020. También México registró avances legislativos a nivel subnacional previo a la sentencia de la Corte en 2021. Existen múltiples factores que pueden explicar el origen de estas leyes. Uno de ellos es sin dudas la movilización feminista, como explica la politóloga Verónica Pérez Bentancur, una de las responsables de la investigación en la que se basa este podcast. La movilización feminista es un factor crucial, es un factor clave para la despenalización del aborto por 2 razones. Primero, porque actúa presionando a los políticos para que se adopten leyes que eliminen el delito de aborto y que garantice el acceso a servicios gratuitos de interrupción de embarazos no deseados. Pero además, la movilización feminista es importante porque suele impactar sobre el aumento del apoyo en la opinión pública respecto a estas reformas. Lo que observamos es que en la experiencia comparada, en el marco de regímenes democráticos, no hay países que hayan despenalizado el aborto que no hayan experimentado algo de movilización feminista. La experiencia comparada latinoamericana muestra que estas leyes no se aprueban bajo cualquier contexto político, incluso cuando hay una intensa movilización feminista. En cambio, los países de América Latina también muestran que la movilización de los feminismos requiere de mayorías de centroizquierda en los parlamentos o asambleas legislativas y presidentes que, como mínimo, no obstruyan los proyectos de ley.
Hay al menos 3 razones por las que los gobiernos de izquierda son un mejor contexto político para la lucha por el aborto legal. En primer lugar, tiene que ver con un tema de preferencias. Es decir, si bien el corazón de las preocupaciones de izquierda son las desigualdades de clase y los políticos de izquierda siempre van a estar preocupados por este tipo de desigualdades, por extensión, los políticos de izquierda algunas veces suelen tener preocupaciones por otros tipos de desigualdades dentro de las que entran las desigualdades de género. En segundo lugar, los contextos donde gobiernan los partidos de izquierda suelen ser más propicios para la lucha por el aborto legal porque los movimientos feministas suelen ser amigos de los partidos de izquierda. Sobre todo las activistas feministas suelen pertenecer a los partidos de izquierda, es decir, tienen doble militancia o tienen vínculos de amistad con mujeres políticas de izquierda, lo que les ayuda a promover estas leyes. Y por último, los partidos de izquierda suelen tener menos conexiones con organizaciones religiosas y grupos pro vida, es decir, como tendencia concentran a los políticos laicos. El caso de Argentina durante el gobierno de centroderecha de Mauricio Macri es un ejemplo claro de que la movilización feminista no alcanza si no hay contextos políticos y mayorías parlamentarias favorables al aborto legal. En 2018, la movilización feminista por el aborto legal fue masiva y fue disruptiva en Argentina. Ese año, la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito, que es la organización emblemática e histórica que lucha por el aborto legal en Argentina, protagonizó enormes protestas, en particular en Buenos Aires, pero también en otras ciudades del interior del país. Según algunas estimaciones que se hicieron en ese momento, la campaña llegó a convocar a 1 millón de personas en las afueras del Congreso exigiendo una ley sobre aborto legal. La movilización feminista por el aborto legal en Argentina fue tan grande que fue conocida como la Marea Verde, en referencia al pañuelo verde que es símbolo de la campaña. Pese a esto, durante el gobierno del presidente Macri, un presidente de centro-derecha, el proyecto de ley que despenalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de gestación no prosperó. La composición conservadora del Senado y el poco esfuerzo que hizo el presidente Macri para alinear a los legisladores de su bancada impidió que la ley se aprobara. De todas formas, no siempre una mayoría de izquierda garantiza que una ley sea aprobada. En regímenes presidencialistas como los que imperan en la región, un mandatario también puede habilitar u obstaculizar la aprobación de leyes de aborto. Las constituciones latinoamericanas otorgan a los presidentes un poder significativo sobre los procesos legislativos. Pero además, los presidentes latinoamericanos suelen tener influencia considerable sobre las posiciones políticas de sus partidos. Cuando los proyectos de ley tienen carácter contencioso o conflictivo, como en el caso del aborto legal, los presidentes deben ser al menos consentidores de estas leyes, porque de lo contrario, estas leyes no se aprobarán. En las democracias presidencialistas, si los presidentes no están de acuerdo con las leyes, pueden utilizar sus poderes informales para obstaculizar las negociaciones o incluso pueden vetar las leyes. En 2008, el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetó una ley que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, luego de que su partido, el Frente Amplio, la aprobara en el Parlamento. Rafael Correa, en Ecuador, se opuso al aborto y en Argentina, Cristina Fernández no dio el visto bueno para que el peronismo avanzara en las negociaciones de los proyectos de ley sobre aborto legal. Más allá de estos factores, un aspecto clave de los procesos políticos que han llevado a la adopción de las leyes de aborto son los mecanismos por los que los movimientos feministas han logrado incidir en partidos o líderes de izquierda. Un caso emblemático es el de la propia Fernández, que en 2018, cuando era senadora y Argentina vivía el momento de mayor efervescencia de la marea verde, anunció que había cambiado su posición sobre el aborto. Los pibes, una vez más, los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto.
En América Latina observamos por lo menos dos tipos de mecanismos relativos a las conexiones entre los partidos políticos de izquierda y los movimientos feministas. Lo que pasó en Argentina representa uno de los mecanismos, la vía contenciosa. En este caso, el movimiento feminista fue exitoso para aprobar una ley del aborto legal cuando logró masividad en la protesta callejera y de esa forma impactó sobre el peronismo de centroizquierda en el gobierno. Anteriormente, cuando el movimiento no era masivo, todos los intentos de lobby parlamentario que realizaron las feministas fracasaron. En Bolivia se aprobó la despenalización del aborto dentro de una reforma general del Código Penal, pero no se implementó porque fue derogado por razones ajenas al aborto. Este caso está en el otro extremo y representa lo que la politóloga llama la vía de la conexión orgánica. En Bolivia, el movimiento a favor de la despenalización del aborto era sumamente débil. Este movimiento estaba liderado por la campaña 28 de septiembre y más adelante también por el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto. Pese a su debilidad, logró ser exitoso debido a dos condiciones que ocurrieron a la vez. La primera es que las feministas tenían conexiones con parlamentarias feministas del MAS, el partido de izquierda en ese momento en el gobierno, y estas feministas ocupaban además lugares clave en el gobierno y en el parlamento. La segunda es que los procesos deliberativos del partido para la toma de decisiones permitieron a las legisladoras feministas que tenían doble militancia convencer paulatinamente a los legisladores del MAS y también al presidente Evo Morales. Pero, ¿qué pasa en la vereda de enfrente? Como médico, no puedo estar a favor del aborto a demanda, ante cualquier circunstancia, por cualquier razón y según las veces que la mujer decida. Porque, repito, con este proyecto no estamos resolviendo ninguno de los problemas que se han puesto en debate y que algunos invocan como fundamento. ¿Por qué los partidos de derecha son contrarios al aborto legal? Los partidos de derecha, en particular en América Latina, suelen ser conservadores. Muchas veces estos partidos desarrollan fuertes vínculos con organizaciones religiosas, sobre todo con la Iglesia Católica, más recientemente con iglesias evangélicas y también con grupos pro vida. En algunos casos, partidos conservadores de centro, como las democracias cristianas, pueden aceptar el aborto en determinadas circunstancias específicas, por ejemplo en los casos de riesgo de vida para la mujer o en los casos de violación, basándose en argumentos de humanidad o de compasión. Esto ocurrió en Chile cuando se adoptó la llamada Ley de Aborto en 3 causales, que se aprobó durante el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet en alianza con la democracia cristiana. Sin embargo, lo que observamos en América Latina es que rara vez los partidos conservadores, e incluso los partidos conservadores de centro, aceptan conceder el aborto a petición de las mujeres. Es decir, rara vez aceptan reformas por plazos, como las que suelen defender las organizaciones feministas. La sola aprobación de las leyes no resuelve los desafíos a los que se enfrentan las mujeres con embarazos no deseados y tampoco aplaca la reacción conservadora que, por el contrario, renueva sus estrategias. El día después, empieza el desafío de la implementación. Este podcast está basado en los principales resultados de la investigación La política del aborto legal en América Latina, instituciones, actores y procesos, realizada entre 2021 y 2023 por las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Cecilia Rocha Carpiuk. La investigación se desarrolló en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue financiada por el Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Locución: Sofía Cortiz Vaz. Guión: Cecilia Rocha Carpiuk, Verónica Pérez Bentancur, Camilo Salvetti y Stephanie de Mirjian. Grabación: Branden Figarola. Edición: Ramiro Brianza. Producción general: Maximiliano Di Benedetto y Camila Gavito.